vamos a trabajar el texto de Narodowski. ¿Qué se acuerdan? Como para calentar un poquito de motor. ¿Qué se acuerdan de lo que vieron? ¿Qué les quedó de este base de manos y de este trabajo con las profesiones? Convenio a la cabeza. Ajá, a ver, acá me dicen convenio. A ver. La propuesta de homogeneizar a las escuelas. Sí. También del currículum oficial, de respetar, de hacer todos lo mismo. Ajá. El ideal pansófico. El ideal pansófico. Ajá. ¿Ustedes saben algo que les había tocado ese capítulo? No, pero algunas cosas estamos relacionados. Bueno. ¿Qué se acuerdan de Comenio? ¿De qué época era Comenio? Entre 1500, a finales de 1500 y 1600, claro. Aproximadamente 1620, 1625, él escribe la Didáctica Magna. ¿Por qué tomamos a Comenio? Él no hace que está en contra del maltrato. Ajá, claro, Comenio para lo que era la época es un humanista, ¿sí? Realmente era un revolucionario para lo que era ese tiempo, ¿sí? Situémonos en el 1600, ¿sí? Imaginémonos cómo era el mundo en el 1600, un mundo medieval, ¿sí? Donde no había posibilidad de pasar de una clase social a otra, ¿sí? La nobleza era la que imperaba, pero era digamos, un mundo feudal con unas características también particulares, porque la época feudal es muy amplia, ¿sí? Arranca desde la caída del Imperio Romano, o sea, el siglo V, ¿sí? Después de Cristo, arranca justo después de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Y llega hasta más o menos el 1700, donde se producen las dos revoluciones, 1789, la Revolución Francesa, ¿sí? Y la Revolución Industrial. La Revolución Industrial que se produce en Inglaterra, la Revolución Francesa se produce en Francia. Donde ahí va a cambiar la sociedad cambia, ¿sí? Y que cambie la sociedad quiere decir que vamos a manejarnos económicamente de otra manera, vamos a manejarnos políticamente de otra manera, y por lo tanto vamos a ocupar roles diferentes a los que ocupábamos antes, ¿sí? Si antes se ocupaba el rol de señor y de vasallo, ahora la figura del vasallo, la figura de esclavo, es una sociedad esclavista, ¿sí? De amo, señor y vasallo, amo y esclavo, señor y siervo, el claro. esclavo era en la antigua Grecia, ellos tenían los siervos. Claro, siervo, pero digo, es una sociedad que tiene estas características de que no se... Sí, está bien el digamos, señalamiento que me haces vos, porque desde el punto de vista histórico y sociológico, la palabra sería siervo, porque esclavitud es otra cosa. ¿Sí? Porque el siervo tenía incluso cierta... privilegios que el esclavo no tenía. Exactamente. El esclavo está puesto en el lugar de lo no humano. Se puede comprar y vender. Bueno, claro, esa es la diferencia. exactamente. Bien. Nos explicó que la primera industria se pasa del público al ciudadano. Ahí está, bien. Este cambio es fundamental para entender por qué aparece la escuela, ¿sí? Porque cuando cae el orden medieval y a partir de estas dos revoluciones se reorganiza el mundo social, por lo menos en Occidente, ¿sí? Hay que aprender a ocupar estos roles. Porque las generaciones viejas, ¿vieron cuando veíamos con los viejos presentan el mundo a los nuevos? Sí. ¿Qué mundo iban a presentar los viejos si lo que conocían era un mundo que ya no existía más? ¿Sí? Entonces, la escuela le va a prestar servicios a esa sociedad naciente que se organizaba ahora a partir de la figura del Estado-Nación. ¿Sí? La figura ya no es el reino, es el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, el Estado-Nación
necesita justamente para organizarse como un Estado-nación, necesita formar a los sujetos para que puedan cumplir estos nuevos roles. Entonces, digamos, el Estado le va a pedir, digamos, va a crear este sistema educativo nacional, ¿sí? Público, obligatorio, estatal, ¿sí? La escuela, cuando hablamos de la escuela a partir de ahora, estamos hablando de esta escuela, ¿sí? Porque escuela hubo antes, en otros momentos. Pero la escuela que a nosotros nos interesa comprender es la escuela que surge de la mano de los Estados-nación. Entonces, hay un proyecto de sociedad. Cuando nosotros decimos utopía, la palabra utopía, ¿qué les suena a ustedes? Un ideal. Un sueño, un ideal, algo que no es real, pero que es un ideal, ¿sí? Entre sueño e ideal podríamos poner la palabra proyecto, ¿sí? Es un proyecto de sociedad ideal que algunos imaginan, sueñan, ¿sí? Está en el terreno de la imaginación, de lo que se imagina. Los pensadores de la Revolución Francesa imaginaron y soñaron un mundo diferente, ¿sí? Los ideales de la Revolución Francesa eran los ideales de libertad, fraternidad, igualdad, ¿sí? O sea, derrocar un mundo basado en los privilegios de unos sobre la desigualdad de los otros para instaurar un modelo social, un proyecto social basado en la igualdad, ¿sí? En la igualdad de derechos. Imaginaron un mundo que ya no se gobernaba a través de alguien que tomaba las decisiones y ocupaba ese lugar en virtud de haber sido elegido supuestamente por mandato divino, sino que era elegido, o sea que todos somos iguales, el soberano es el pueblo, ¿sí? Pero como no podemos gobernar todos, tenemos que delegar una parte de ese poder en alguien que nosotros elegimos y que nos va a representar. Democracia representativa, república, ¿sí? No más monarquía, no más reinos, no más rey, sino ahora Estado-nación, territorio nacional, ¿sí? República, democracia y república, ¿sí? Eso a nivel político. A nivel económico, la revolución industrial lo que va a traer aparejado es la producción en serie, la tecnología, bueno, eso también, cae lo religioso como aquello que permitía explicar todo, ¿sí? Y se plantea que para poder explicar el mundo y las cosas vamos a apelar a la ciencia y a construir un conocimiento que pueda ser validado, ¿sí? Y no basarnos en las Sagradas Escrituras, sino conocer por nuestros propios medios. El hombre se habilita a sí mismo para conocer, usando su razón, usando los sentidos, ya no creyendo en lo que dice la Biblia acerca de cómo funciona la naturaleza y el mundo, ¿sí? Sino que a partir de la razón vamos a ir conociendo el mundo de la naturaleza. Los avances tecnológicos van a estar al servicio de un modelo económico que ya no va a ser el taller del artesano, porque en este mundo medieval, además de el señor feudal y los siervos y los vasallos y el rey, bueno, estaban los artesanos, que la producción era en pequeños talleres, ¿sí? La revolución industrial, a partir de un conocimiento que se venía dando en algunas zonas de Europa, donde el cambio ya se venía dando paulatinamente, termina en lo que es una revolución tecnológica tan importante como lo que tiene que ver con las máquinas de, digamos, a vapor, el ferrocarril y la posibilidad de producir en fábricas a través de la cinta de montaje. Entonces, eso hacía necesario que los que antes eran siervos o vasallos tuvieran que ir a pedir trabajo a las ciudades. Entonces había que derrocar ese orden para que estos sujetos se sintieran de alguna manera obligados.
a ir a buscar trabajo y a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, ¿sí? Entonces, lo que era a nivel político ideales maravillosos sobre igualdad y fraternidad fue tomado por el sistema económico, ¿sí? Para decir, bueno, ahora ustedes son libres, pero libres con una mano atrás y otra adelante, porque el reparto de la tierra no se repartió. Entonces vos sos libre, pero el Señor sigue teniendo la tierra. Vos sos libre, pero ahora te quedaste, o sea, ya no podés vivir más ahí. Entonces, fue la estampida de personas que vienen a las ciudades a buscar trabajo, ¿sí? Entonces aparecen dos figuras que no existían en el medioevo. El ciudadano, por un lado, como aquel que supuestamente participa y elige, bueno, que al ser soberano, digamos, quiere decir que soy activo y constructor de la sociedad en la que vivo, y el trabajador asalariado. Cuando hablamos de trabajo en la sociedad capitalista, hablamos de aquel que vende su trabajo por un salario. Eso no existía en el medioevo, ¿sí? Trabajar por un salario no existía, ¿sí? Entonces, estos dos roles, el del trabajador asalariado y el del ciudadano, van a tener que ser formados en algún lugar. O sea, los sujetos van a tener que aprender estos roles en algún lugar, ¿sí? Entonces, la escuela va a ser el lugar en donde, o sea, el Estado crea el sistema educativo público y obligatorio, que es la escuela primaria, nada más que la primaria es obligatoria, ¿sí? Para que los sujetos aprendan estos roles, ¿sí? Eso va a dar lugar a que el tipo de pedagogía que va a habitar las escuelas en esos primeros tiempos es una pedagogía tradicional al servicio de la dominación de las personas, ¿sí? No es la idea que tenía Comenio en 1625 cuando estaba soñando un mundo mejor, ¿sí? A Comenio lo vamos a poner en 1620, escribiendo la Didáctica Magna, pensando en un mundo, ¿sí? En el mundo de los ideales, ¿sí? Que después, esos ideales, de eso, al entrar en conflicto los intereses económicos, o sea, la revolución industrial frente a la revolución política, prima, ¿sí? Los intereses de los grupos de poder que simplemente se sirvieron de la revolución política para ocupar los lugares políticos que les permitirían tomar las decisiones que beneficiarían sus intereses económicos, ¿sí? O sea, la Revolución Francesa fue traicionada a los 5 minutos de haberse producido, ¿sí? O sea, la Revolución Francesa, para mí, como la de Mayo, todavía está por hacerse. Para mí todavía está por hacerse. ¿Cómo? Es otra historia, ¿sí? Porque los momentos revolucionarios, esto es una opinión personal que yo tengo, me parece que son quiebres muy fuertes donde la disputa es entre grupos de poder, ¿sí? Hay una masa disconforme, ¿sí? Que es usada y tomada, ¿sí? Para que en esa lucha el sector de poder que está tratando de tomar el poder necesita de las bases. Entonces se sirve de las bases. Una vez que logra su poder, ustedes hay que disciplinarlos, ¿sí? Obedientes y disciplinaditos, ¿sí? Y del queso no le vamos a dar nada, ¿no? O solo las miras. Entonces las revoluciones terminan siendo traicionadas en el momento en que se producen prácticamente. Porque se llegan al poder. Claro. Y acá también pasó lo mismo. Por eso a Moreno lo tiran al agua, ¿no es cierto? El grano es olvidado. Claro, exactamente. San Martín muere. Exactamente. Los ideales, ahí se ve claramente como los ideales son sacrificados, o sea, fueron usados. San Martín, ¿ustedes creen que San Martín se hubiera cruzado los Andes nada más que para instaurar un modelo económico que le beneficiara a él o a algún grupo? Hay que cruzar los Andes en aquella época de Conasna. Solo por ideales se puede hacer eso, ¿sí? Solo por ideales. Él lo hizo por un ideal. Pero los otros, los que no eran capaces de cruzar los Andes, porque son muy cómodos y querían las ganancias, bueno, después toman esto para su propio beneficio, ¿sí? Esto no nos tiene que desesperanzar. Esta es la historia y lo que nosotros tenemos que ver es desde nuestro lugar y nuestra generación cómo seguimos con la posta, ¿sí? Pero bueno, digo, esto para poder ubicar a Comenio, en el 1600 lo vamos a ubicar, por eso dije, es un humanista,
¿sí? Es un humanista. Él, haber planteado en 1620 que la educación tenía que ser para todos, para varones y para mujeres, está bien, pero vamos a ver que la educación de las mujeres no era, o sea, él no la pensaba igual que la de los varones, ¿sí? Pero igual era un avance, ¿sí? Era un avance. Los discapacitados, él pensaba que cuando decía que la educación tenía que ser educar todo a todos, el ideal pansófico que acá decía la compañera, ¿sí? El ideal pansófico es lo que inspira a Comenio, que es este ideal de pensar cómo podemos hacer para enseñar todo a todos. Y en ese todo se entraban los pobres y los ricos, las mujeres y los varones, incluso los discapacitados, ¿no? En épocas donde el discapacitado, si era de sector bajo, se lo notaba cuando nacía, ¿no? Ahí en B, Juego de Tronos, hasta el personaje de enano, ¿sí? O sea, yo les recomiendo la serie Juego de Tronos, ahí es impresionante, la verdad, para entender el medioevo y para entender dentro del medioevo la simiente del capitalismo. Juego de Tronos, ya va por la... Yo como estaba así, mi hijo me toma para entretenerte. No, la serie persa me compré las temporadas, y bueno, me vi hasta la cuarta, que es lo que hay, y dicen que en marzo, a lo mejor anticipadamente sale la quinta. A lo mejor sale antes, porque la gente está desesperada porque la dejaron en un momento terrible. Es fantástica para entender, o sea, yo digo, si esto lo hubiésemos tenido cuando nosotros aprendíamos lo que era el medioevo, pero además hay una familia que, a ver, yo con los nombres me hago un lío bárbaro, acá las fans de Juego de Tronos, muchacha, ¿cómo se llama el padre de Cersei? El personaje de la serie, el padre de Cersei, sí. ¿Cómo se llama? Tirlin, ¿eh? Stanley. Yo me hago un lío, ya aparezco la nona. El discurso de él es la simiente del capitalismo dentro del medioevo. Y la función que cumple el banco también. ¿Sí? Ahí se puede ver cómo dentro de ese sistema empezaban sectores, ¿sí?, que dislocaban, que no tenían que ver, que no encajaban, ¿sí?, que ya pertenecían a otra lógica. ¿Y qué es lo que después va a hacer que caiga el orden medieval? ¿No? Bueno, entonces digo, volvamos a Comenio, ¿sí? Comenio pertenece a una familia protestante, discutía el catolicismo imperante, que era el que sostenía el poder, el que justificaba y sostenía el poder en el medioevo. O sea, claramente es un adelantado a su tiempo y es un revolucionario, ¿sí? Comenio. Reformista. Eso, sí. En esa época estaba Lutero, que se estaba manifestando, que también de ahí sale el protestantismo. Claro. Y Comenio habrá sido un seguidor cercano porque es más o menos cerca de ese tiempo. Sí. Su familia pertenecían a los moravos. A los moravos. Sí, a los moravos. Bueno, esta idea que él tenía de enseñar todo a todos, él dice, tengo que idear la manera. Y en el 1600 piensa el sistema que después de la Revolución Francesa, o sea, estamos hablando ya de siglo y pico largo después, ¿sí?, los Estados-nación van a tomar cuando necesitan, ¿sí?, de la escuela para formar a todos, ¿sí? Entonces, ¿es la simultaneidad sistémica? Ahí está. ¿Sí? El formato escolar que nosotros conocemos, esta escuela, que es para todos los niños, obligatoria, desde los 6 años hasta los 12 aproximadamente, incluso, si se fijan, los ciclos, como los piensa él, son los ciclos de la escuela que nosotros tenemos, ¿sí? Una primera educación antes de la escuela que se da en la familia, después lo que nosotros llamaríamos la escuela primaria, después lo que llama el liceo, que sería la escuela secundaria, ¿sí? Los cortes en la educación, ella lo pensó así. Los niños organizados por edades y en grados, la escuela graduada, ¿sí? El sistema de la simultaneidad, es decir, ¿cómo hago, dice,
convenio. ¿Cómo haría yo si tengo que enseñarle todo a todos? ¿Sí? Crearía la escuela como un edificio al que los chicos tienen que ir. ¿Sí? Es la primera vez en la historia que todos los niños de un mismo territorio, a la misma edad y en la misma hora, digamos, si a la misma hora, supongamos a las 8 de la mañana o a la 1 de la tarde, ¿sí? Están todos en el mismo lugar y haciendo más o menos actividades similares y aprendiendo los mismos contenidos. ¿Pueden visualizar esta imagen de control? ¿Sí? O sea, es el Estado, ¿sí?, que no confía la educación de las nuevas generaciones a las familias, que dice yo tengo que participar activamente en la formación de las generaciones de esta sociedad, y por eso el diseño curricular, ¿sí?, es decir, es uno para todo el territorio, ¿sí?, un conjunto de... porque ¿qué es este todo? Todo no puede ser todo, ¿sí? El todo es esa porción que nosotros vamos a definir que le vamos a enseñar a todos, ¿sí? O sea, es una selección de contenido dentro de los objetos de la cultura, y dentro de la cultura el diseño curricular es una porción que se dice que es el todo, pero no es el todo, ¿sí? Objeto, por supuesto, de disputa, por eso siempre se lo está tocando, ¿sí? Cambio de diseño curricular. Corrimos una materia y la sacamos. Educación sexual ahora. La educación sexual no estaba dentro de ese todo que había que enseñarle a todos. Ahora se debe saber la educación sexual. Claro. Que la llaman salud y adolescencia. Claro, ¿sí? Y la definición y los contenidos al interior de esos espacios. Por ejemplo, en la escuela secundaria a la que yo fui, el espacio curricular en la secundaria era instrucción moral y cívica. Y lo que significaba eso en el momento del proceso militar. Bueno, después pasa a ser derechos humanos, construcción ciudadana, que no es simplemente un cambio de nombre. Adentro hay un cambio, ¿sí?, en la definición de los contenidos. Y antes del proceso militar era ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina, en la década del 70. ¿Sí? O sea, lo que se define como contenido que hay que enseñarle a los otros es objeto de una disputa política. ¿Por qué? Bueno, no es lo mismo estudiar ERSA, es decir, estudio de la realidad social argentina, a que te den instrucción, o sea, que te instruyan moral y cívicamente. Porque depende de los intereses del gobierno, qué es lo que quiere rescatar para sus ciudadanos, o el perfil de nación que ellos han diseñado. Claro, el gobierno como representante de un sector dominante de ese Claro, momento, sí, a eso yo ¿no? Por eso... Sería fantástico si fueran los gobiernos los que decidiéramos, sería que la política impera. Claro, ¿no? Por eso alguien decía de que la escuela había venido a sacarle libertad al niño. Claro. Es lo único que me quedó de psicología. Sí. En serio, de verdad. Claro. Ariel, Sí. Porque llama todo del pueblo a una sola hora, donde antes todo el chico hacía lo que quería, Claro. lo empezó a normalizar, porque él lo consideraba salvaje o no oculto, ¿no? Claro, esto de normalizar es darles a todos la misma forma, que todos entren dentro de una norma. ¿Qué pasaba en esos tiempos con un niño que era zurdo? Que no escribía con la mano derecha. Y si no le salía bien o si se negaba, ¿qué pasaba? Le pegaban, lo castigaban, le ataban la mano izquierda para que no la usara, ¿sí? Eso es normalizar, porque el sujeto normal estaba definido, ¿sí? Había una norma y todos tenían que entrar en esa norma, ¿sí? Esa norma es eso del trabajador, porque de la ciudadanía, o sea, si estamos hablando que hay un choque entre los intereses los ideales de la Revolución Francesa y los intereses de la Revolución Industrial, o de los sectores que se beneficiaban con la Revolución Industrial, esto se ve al interior de la escuela en cómo va a ser sacrificado esto de enseñar a ser ciudadano y enseñar a ser trabajador, futuro trabajador, ¿sí? Porque de la ciudadanía queda solo
los aspectos de construcción del ideal nacional. ¿Sí? A los sujetos no se les enseña sus derechos. No. Ni se los educa para que reconozcan sus problemas y sus necesidades, y hagan un análisis político y económico estructural para que participen modificando las leyes para que sean más justas para todos. No. Porque no les conviene. ¿Qué es lo que hizo la escuela? La escuela lo que trató fue de construir identidad nacional. ¿Cómo lo hizo? A través de enseñar una historia común, ¿sí? Una historia que tenía poco que ver con los hechos reales, una historia de héroes, una historia mítica, ¿sí? Una especie de cuentito. El respeto por los símbolos, este énfasis de la escuela por las efemérides, los símbolos patrios, el himno nacional, la bandera, ¿sí? Para constituir identidad nacional. ¿Por qué había que constituir identidad nacional? Porque era necesario convencer a la mayoría de la población, ¿sí?, que tenía que colaborar en hacer la patria grande, en hacer este gran proyecto, aunque no se beneficiaran mucho de ellos, de este proyecto, ¿sí? Porque los que tenían que hacer este proyecto eran los que menos se beneficiaban, ¿sí? Cuando se habla de la generación del 80, ¿sí?, de 1880, o algunos por ahí recuerdan que Argentina era el tercer granero del mundo, no sé qué, el primero, el tercer granero del mundo, qué sé yo, la famosa época, como lo decía Perón, decía de las vacas gordas y los peones flacos, ¿sí? Era justamente eso, es decir, convencer a esta cantidad de población que tenía que poner el hombro, que tenía que sudar, ¿sí?, que tenía que trabajar por un proyecto del cual no se iba a beneficiar, ¿sí? Entonces, aparte, si se llegaba a entrar en guerra, iba a estar dispuesto porque le tocaba a esa nacional. Exactamente, que fue lo que pasó en Malvinas. Claro. Y yo creo que de Malvinas para acá no podía volver a ocurrir, ya nada. Porque cayó esa ficción, ¿sí? O sea, la plaza estaba llena, se vivó a Galtieri de una manera impresionante, los soldados fueron realmente convencidos a Malvinas. Malvinas es un sentimiento, es un sentimiento, porque la nacionalidad es un sentimiento, y eso es obra de la escuela, de esa escuela, ¿se entiende? ¿Sí? De esa escuela. En Malvinas mi mamá es combatiente de Malvinas. Ajá. Es como que todo el tiempo le pega mucho. Claro. No quiere ver nada, que trate de Malvinas o guerra, no quiere saber nada, no quiere escuchar. Claro. Fue tremendo, porque Malvinas fue claramente la decepción, ¿sí?, de que esta promesa de la modernidad no era verdad, ¿sí?, de que no era verdad, de que una guerra se hace para el beneficio de unos pocos, nada más que para eso, ¿no? Pero hay que generar operaciones de control mental de las personas para lograr que las personas vayan, ¿sí? Fíjense que en Estados Unidos ahora, cuando quieren mandar gente a pelear las guerras que tienen fuera de sus territorios, tienen que jugar con el tema de la visa, ¿no? Porque esto ya no se sostiene, ¿no? La modernidad cayó en ese sentido, ¿sí? Cayeron estas promesas que decían que este sistema iba a redundar en beneficios para todos, o sea, el avance científico y tecnológico no redundó en mayor justicia para todos. Simplemente lo que generó es una concentración cada vez mayor en menos manos, ¿sí? Con unas ganancias impresionantes, porque ahora lo que hacían 100 personas, por ahí lo hace una máquina. Por eso es un mundo que no hay lugar para todos, ¿sí? Cuando en realidad sí habría lugar para todos, porque sacando la cuenta del dinero que hay en el mundo, el único problema es que está mal repartido, ¿no? Bueno, entonces, volvamos a Comenius, ¿sí? Comenius, entonces, con esta idea de enseñar todo a todos, ¿sí?, piensa una manera, una herramienta, un aparato. La escuela es esto, es un aparato, es una tecnología, ¿sí? Una herramienta para lograr este ideal, ¿sí?
Y es organizar a la infancia de esta manera, en ciclos, percibe muy intuitivamente las etapas de la infancia, ¿sí? Estableciendo los ciclos y los niveles educativos que nosotros hoy conocemos. Circunscribe todo a una selección de contenidos. La escuela es un lugar, un edificio cerrado al que hay que ir, ¿sí? La simultaneidad de la enseñanza, es decir, un maestro a cargo de un grupo de alumnos, ¿sí? Ese grupo de alumnos organizados por edades. La enseñanza a través del manual. ¿Dónde iban a estar los contenidos? En el manual escolar, ¿sí? El todo estaba en el manual. ¿Se acuerdan? Yo estudié con el famoso manual del alumno bonaerense. Claro, que aparte era el mismo que se veía en todas las escuelas, porque hoy tenemos la cuestión del neoliberalismo y el mercado, el de Santillana, el de Puerto de Palos, el de no sé qué, el de no sé cuánto. En ese momento era Capeluz y era el manual del alumno bonaerense. Escuela privada, escuela pública, escuela de La Plata o escuela de un barrio de San Miguel, ¿no? Eso era mejor que ahora que te pidan un libro, que te pidan otro y que el otro chico no puede usar el libro que usó de un año. Mira, no vamos a entrar en si es mejor o peor, sino vamos a centrarnos en los análisis históricos y políticos, porque las cosas se entienden desde esos lugares, ¿sí? Desde esos lugares. Porque que hoy haya tanta disparidad en los manuales tiene que ver con el neoliberalismo y que el Estado se corrió y asumió el mercado. Entonces, hay todo un mercado editorial que se sirve de la educación para generar ganancias, ¿sí? Entonces, el manual tiene poca información, primero porque la información hoy está en Internet. Segundo, es para completar, justamente para que no se pase de un año al otro y tengan que comprar el manual, ¿sí? Entonces, el interés del Estado era el control de las mentes, unificar, ¿sí? Entonces, el Estado necesitaba que la gente aprendiera a leer y escribir, ¿sí? Pero no para escribir lo que ella creaba, o sea, lo que las personas creaban, inventaban o pensaban críticamente, ¿sí? Sino que necesitaba que aprendieran a leer y escribir lo que el discurso oficial, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Con qué concepto de la primera unidad les parece que se puede relacionar esto? Esta pedagogía que habita estos primeros tiempos de la escuela, donde se constituye el Estado-Nación, ¿sí? Y que a través de o sea, esto es lo que toma esa pedagogía de Comenio, ¿sí? Lo que no toman son sus, digamos, sus ideas más humanistas, ¿sí? Respecto del niño, porque ella pensaba que el niño tenía que el niño tenía que aprender a partir de lo sensorial, de la exploración sensorial. Esto no es tomado por la pedagogía que constituye esa primera escuela. Sino que es una pedagogía donde el maestro es el centro del saber, ¿sí? Los alumnos aprenden a leer y escribir copiando y para copiar, ¿sí? La copia y el resultado a coro es como la metodología más importante, ¿sí? Esto que hemos dicho de los castigos, por ejemplo, corporales, incluso en el caso de que las personas no tuvieran, sería directamente sacrílego, que yo esté sentada arriba de una mesa, el docente encima sentado arriba de una mesa y balanceando las piernas, sería excomulgada del sistema educativo, exonerado sería el que está, ¿no? ¿Esa sería la escuela que Comenio creó? No, eso no. O sea, los Estados-Nación toman de Comenio lo que les conviene, porque Comenio era un humanista, ¿sí? Pero de Comenio toman lo que les conviene. Ese aparato fenomenal que es crear el sistema educativo para todo un territorio. En Comenio algo que les favorecía para desarrollar sus intereses. Exactamente, ¿sí? Los ideales humanistas en ese momento fueron dejados de lado. ¿Cómo va? Perdón. Pase. ¿Sí puedo pasar? Pase, No pase. quiero ver la cara a todos ellos. Porque no son caras, son caripelas. Profesora Moreno. ¿Qué es eso? El concepto de práctica 3. Ah, sí. Está.
Miren un poco, un minuto. El coloquio va a ser el miércoles 22 a las 19 horas. El miércoles que viene. Solo un poco. Bueno, fue lo mismo. Estoy dando clase, fue lo mismo. Y incremento, porque ya me... Recién a mitad del año que viene voy a hacer eso. Tomate 5 minutos. Dale, no tengo Tomate 5 minutos. por los años. ¿Quieres sacar copias? ¿Sacar copias? Bueno, sí, esta es la fotocopia de la vez, pero en el proceso de más. Chicos, mientras hacemos una cortina, que regalo, mañana tenemos la comisaría de la mujer a las 9 de la mañana. Acá en el Centro Cultural viene la comisaria y alguien del equipo psicológico. En la parte de teatro, ¿no? En la parte del teatro. ¿Cómo? ¿Esa es la parte del teatro? En el teatro o en un aula grande, porque vamos a ser todos los primeros. Eso es una cuestión. El lunes nos vemos, tenemos filosofía, pero voy a correr porque ustedes tenían que entregar la carpeta de informes el 29. que cae Miércoles. El 29. Bueno, la voy a correr, pero no se dejen estar, cuidado, lo sabéis, porque el 29 están en Jujuy, nos vamos a Jujuy. Bueno, vamos, qué mala. No tengo plata. Hubiera trabajado. Págamelo usted. Que vamos. Ojalá pudiera. Bueno, chicos, la voy a correr a esta fecha. Va a ser después del 1 de noviembre, el lunes 3. Ya lo estoy pensando con ustedes. El lunes 3, aprovechando el lunes 3 de noche. Entrega. ¿Y el parcial que fecha era? Mi cumpleaños, Pancho. Va a tener que ser también el 3. Ay, Juan. tenemos solo ¿Tiene otra materia? ¿El 10? ¿El 10? Si no lo pasa después del Bueno, el lunes 10. el 15 de Viene viernes. 11, entrega informes. De paso ganamos tiempo gracias a Rosa Morelo que lee el segundo. Igual el lunes lo hablamos, pero para que se vayan mentalizando, yo también, gracias, te lo voy a anotar, porque no lo tenía, yo voy a usar la mía. Entonces, el lunes 3 no. No, pero no. Chao, me he cambiado. Sí, así. Y el recuperatorio lo toma el 14. El recuperatorio se toma el 14. Sí. Miércoles 5, 2, después lo hablamos. Lo hablamos en el lunes. El 14 es viernes, profe, no se puede tomar recuperatorio. Al otro día. El lunes arreglamos. Pancho, tengo una pregunta. ¿Se puede tomar recuperatorio para la semana del 7, 18, o sea, la semana siguiente al 14? ¿Se puede? Sí. ¿O estamos afectados a reuniones?
va a haber cosas, pero bueno, vamos a ver lo que necesitas el tiempo. Sí. Bueno, no sé si para preparar todo lo que está señalado acá. Me parece que no tengo mucha chance. Sí, pero Es igual para el año que viene, no es para ahora. escúchame, sí, pero no puedes felicitar, sí. Todo lo plantearon acá. Un montón lo señalaron. Pensalo. ¿Cuánto cobres? ¿Hay más gente? Sí, hay más gente. Claro. ¿Y cómo quedé yo más o menos posicionada? No puedo. Porque esto es Pero ahora que no tengo ganas de... Dice, si hay otra cosa mejor posicionada... Esto lo hicimos antes que Boris estuviera hace como 15 días. Está bien, Estuvo a Boris, Arena. porque viste mucho esfuerzo prepararla, viste, si había otra gente que ya Y estaba... bueno, el martes se puede tener que contar. No, pero es el miércoles. Por eso el miércoles. ¿Vos te vas ya ahora? ¿Te vas ya? ¿Ahora? Sí. No, estoy. Para mirar un poquito a ver en qué orden es nada, porque si no, la verdad es que es un laburo, ¿viste? Para... Si tengo chance, sí, ¿viste? Si no, no. Bueno. ¿Viste? Bueno. Pero para la orden de América hay tanto movimiento, tanta... Ya, mira, para los momentos yo me presenté para la que más me interesaba, que era la de segundo, institucional, y no pasó nada. Viste, que creo que es la que más preparada estoy yo para la de segundo fue mejor. Yo para que hay tanto movimiento, tantas cosas. Sí, porque ahora tengo mucho señalado, y ahora para retomar estoy con el... Es como que... Mañana viernes, no sé qué onda, mañana viernes, ¿a dónde vamos? No puedo venir. ¿Lunes? A las 6 puedo pasar. ¿El lunes a las 6? No, mañana puedo pasar a las 6. Voy yo y voy a dejar preparado para que mire. Vale. Bueno. ¿Dónde andábamos? Un Estado-Nación que tomaba... Claro, bueno, eso de que los Estados-Nación van a tomar de convenio esto que él logra pensar, que es cómo organizar este aparato, esta herramienta, esta tecnología que es la escuela, para poder llegar a todos los niños y generar este moldeamiento, ¿sí? Por eso yo les preguntaba si lo asociaban con algún concepto del texto de Méliès. Sí. Esta es la educación como fabricación. Ahí está, ¿sí? La educación como fabricación. ¿Está? Entonces, había una utopía política, ¿sí? Que orientaba este proyecto de los Estados-Nación, ¿sí? Y entonces, desde esa utopía política o sociopolítica, se necesita de la escuela para poder lograrla. Esta es la idea, ¿sí? Que la escuela le va a prestar servicios a esa utopía sociopolítica. Va a contribuir para acercar ese sueño a la realidad o ese proyecto a la realidad. Entonces, a una utopía sociopolítica le va a corresponder un modelo pedagógico determinado. A esta utopía sociopolítica que tiene que ver con la constitución de los Estados-Nación, de una sociedad desigual, ¿sí? Pero que plantea que son desigualdades necesarias. En el texto del Lescano está bien trabajado esto, ¿sí? Que se plantea que son desigualdades necesarias para que la sociedad funcione. Se va a pensar que es la escuela y con determinada forma de organizar el trabajo escolar la que va a permitir producir los sujetos capaces de construir o de habitar esa sociedad que se proyecta, ¿sí? Cada modelo pedagógico tiene una manera de organizar el trabajo escolar y la tarea escolar, ¿sí? Entonces, recién dijimos, el maestro, o sea, en la pedagogía tradicional, el maestro es el centro, es el lugar del saber,
¿sí? La relación entre el adulto y el niño se significa como de poder sumisión, se le pide al sujeto obediencia. No confundamos obediencia con respeto, porque no es lo mismo. Lo tenemos muy confundido, ¿sí? Y muchas veces, pensando que pedimos respeto, estamos pidiendo obediencia. Y la obediencia está relacionada con ¿qué concepto de Mériez? Con la fabricación, ¿sí? Si yo pido obediencia de parte del niño, estoy parándome en el lugar del doctor Frankenstein, ¿sí? Entonces, no confundamos respeto con obediencia, ¿sí? Lo que el modelo pedagógico tradicional pretende es obediencia, copia de modelos, ¿sí? Repetición exacta del discurso del maestro, de la clase que el maestro ha dado o de los textos. Trabajo en grupo ni se les ocurra, ¿sí? Porque del compañero no se puede aprender nada, porque un niño es una tabula rasa, ¿sí? No tiene nada, no sabe nada, entonces no se fomenta el trabajo en pequeños grupos, ¿no? Se aprende del maestro. Si un niño habla con el de al lado, esto va a ser sancionado porque nada bueno puede aprender un niño de otro, ¿sí? Nada bueno se aprende del par. Lo que se tiene que aprender se lo aprende del maestro, ¿no? El manual, como el que sintetiza todo lo que hay que saber, nada fuera del manual, ¿sí? Una escuela que se cierra, de muros cerrados, de puertas cerradas, de muros muy fuertes, que se aísla y se separa de la vida, ¿sí? Todo eso caracteriza, ¿sí?, una manera de organizar la tarea escolar. Esa es la utopía metodológica, ¿sí? Que a través de ese método y esa forma de trabajar adentro del aula y en la escuela, ¿sí?, se está colaborando con esa utopía sociopolítica, ¿sí? Y si uno lo piensa, dice, bueno, si uno le pide obediencia, si el otro tiene que copiar, y bueno, lo que estamos sacando es alguien que después cuando vaya a trabajar en una fábrica, ¿sí?, cumpla las órdenes que le imparten sin entenderlas, ¿no? Las cosas, o sea, acatar la consigna del maestro aunque no la entienda, ¿sí? Es cumplir la orden en la fábrica aunque no la entienda. Es aceptar la paga que me dan sin chistar, ¿sí? Aunque a mí se me ocurra que podría haber formas de organizar el trabajo en la fábrica mejores, no voy a ser escuchado, ¿sí? Es decir, eso va moldeando, ¿sí?, una identidad social no conflictiva, pasiva, ¿sí?, que está entonces al servicio de una utopía sociopolítica. En los ideales de la Revolución Francesa había otro proyecto social, ¿sí? Ese proyecto social se correspondería con el modelo pedagógico de la escuela nueva. Si ustedes no la vieron con ninguna profesora, que debería haber sido la pedagogía que, digamos, habiendo triunfado la Revolución Francesa, instaurándose la República, debería haber sido la pedagogía de la República, pero nunca fue la pedagogía oficial. Data de muy largo tiempo atrás, porque ya Rousseau, pensador de la Revolución Francesa, ya tenía estas ideas educativas, escribió un libro que se llama El Emilio, que es un niño al cual le dice cómo hay que educar a Emilio, ¿sí? Y él ahí habla de una educación en donde al niño hay que dejarlo libre, el niño tiene que estar en contacto con la naturaleza y con las cosas, la escuela tiene que estar abierta a la vida tiene que entrar en la escuela, ¿sí? Una educación que ya va preparando al sujeto para el ejercicio de la discusión y del disenso para la democracia, ¿sí? Pero esa pedagogía no pudo instalarse como la pedagogía oficial en esos tiempos de consolidación del capitalismo y de los estados nacionales, ¿sí? Porque triunfaron los intereses económicos por encima de los ideales de la Revolución Francesa, ¿sí? Bien, se entendió estas dos ideas de la utopía sociopolítica y la utopía metodológica, y por qué Comenio es una figura central para poder entender
cómo se organiza en la época de los Estados-Nación el sistema educativo nacional, pero qué se toma de comer y qué se deja de lado. ¿Se entendió? Bueno. Eso es lo que tienen que buscar en el texto de Narodowski, ¿sí? En el capítulo 1. ¿Sí? Es solamente utopías en la carta, ¿no? Sí. Sí, porque después los otros capítulos no nos alcanza el tiempo. Aparte, el capítulo sobre la infancia, como ustedes tienen, lo ven en psicología y lo ven en otras materias, entonces, bueno, de recortar, ese tema no lo tocaríamos. Pero está íntimamente relacionado con esto, ¿sí? Porque así como estamos hablando de que se crean nuevos roles sociales, el rol del ciudadano y el rol del trabajador, el rol del alumno es un rol nuevo. No, o sea, todos los sujetos, al estar obligados a salir a la escuela, van a pasar por el rol de alumno, ¿sí? Y ser alumno es ser alumno en estas condiciones. Ser obediente, ser pasivo, ser considerado una tabula rasa, ser considerado incapaz, ¿sí? Ser alumno implicaba entrar en el rol y actuarlo. Actuar como obediente, actuar como incapaz, actuar como sumiso, ¿sí? El alumno era hacer eso. Por eso se habla de que la pedagogía inventa al alumno y crea esta idea de infancia moderna. La idea de infancia moderna es esta idea de que el niño es un sujeto Eso de incapaz. infantilización, ¿no? Claro, sí. Sí. O la feminización del niño, porque en realidad ya había alguien que ocupaba en la sociedad ese rol de incapaz, de tabula rasa, la mujer. Se habla de la feminización del niño porque ya había alguien que ocupaba ese lugar en la sociedad y era la mujer. Bueno, esto se entiende mejor habiendo visto Lescano, por eso Lescano lo veíamos antes, ¿sí? Pero como yo tengo la grabación de la clase de Lescano, digo, escuchen la grabación de la clase de Lescano y bueno, ¿cómo? Y obvio, porque la clase no reemplaza al texto, ¿sí? La clase no reemplaza al texto. La clase lo que hace es orientarlos a ustedes que buscan el texto, porque el texto dice muchas cosas, ¿sí? Entonces, ustedes busquen esto que hemos ido focalizando. Lo que no hemos ido focalizando, yo no se los voy a preguntar, ¿sí? Quedará después, si ustedes tienen inquietud, en profundizarlo, en buscar, si quieren consultar, hoy día, la verdad es que tienen a la mano a través de internet, pueden convertirse en expertos de un tema en una tarde, si saben identificar buenas fuentes. Si saben identificar buenas fuentes, pueden convertirse realmente en expertos en un día y medio, ponen culo en silla hablando mal y pronto y están un día y medio, identifican buenas fuentes, porque acceden a los artículos más frescos de investigación, que a lo mejor ni siquiera el profesor sabe que existen, ¿sí? Por eso este mundo con las nuevas tecnologías da vuelta a la relación entre el adulto y el niño, ¿sí? El saber ya no está encerrado en el libro, en el manual, ni en el profesor, ni depende de la lectura y la escritura para acceder a eso. Porque hay unos documentales espectaculares que sin saber leer y escribir, una persona, bueno, y eso les va a pasar, que de pronto van a tener niños en primer grado, que a lo mejor tocan un tema de matemática o de ciencias sociales o de ciencias naturales, y porque vieron documentales que les interesan, saben temas que serían como para verlos en sexto o en quinto grado, ¿sí? Entonces, esta graduación de los contenidos propia del sistema comeniano, hoy las nuevas tecnologías lo dinamitan. Entonces es necesario pensar otra escuela y otro rol docente, porque si uno se para desde ahí, hacemos agua. ¿Sí? Tenemos que estar preparados para encontrarnos con niños que de pronto en un tercer grado no llegaron a construir la lectura y la escritura, porque aparte la brecha que hay es enorme,
Después trabajamos a la tarde en una escuela privada con chicos que tienen internet y cable, pero aún así todos chicos que nos parecen expertos en temas y cuando van a escribir, escriben todo pegado, ¿sí? O sea que la lectoescritura, no, o sea que sea un experto en el tema no quiere decir que haya consolidado la lectoescritura. O sea, este sistema comeniano está dinamitado por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces tenemos que pensarnos como maestros de una manera como nunca antes fue pensado. O sea, tenemos que imaginarnos lo que nunca pasó, ¿sí? Tenemos que imaginar cómo ser un maestro que nunca fue antes, ¿sí? Y tenemos que imaginar formas de organizar la tarea escolar que no han sido hechas antes. O sea, es ir a hacer una tarea en blanco, ¿sí? En el mejor de los casos, porque si vamos con lo viejo, es un obstáculo tremendo, ¿sí? Muchísimo obstáculo, ¿sí? Y en eso hay que ser muy poroso a interactuar con los chicos porque las pistas nos las van dando ellos de por dónde podemos entrar y elaborar y crear de pronto actividades que no están en ningún tratado de pedagogía. Miren, yo aparte soy psicopedagoga, entonces trabajo en consultorio. Y lo que ocurre muchas veces es que, bueno, cuando uno les pide a los niños que dibujen, dibujo libre, para que después hagan una historia, qué sé yo, están, en especial clase media, están plagados de imágenes externas que es difícil la creación. Entonces, vez pasada estaba con un chico de 12 años, como no salía de hablar de un juego, que estaba muy fascinado de un videojuego, entonces le digo, mira, te propongo una cosa, te digo, te voy a pedir que en esta hoja me dibujes, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que la escuela es un videojuego, ¿sí? Entonces, armame la pantalla de cómo sería el videojuego de la escuela, pensando con la lógica del videojuego que él me traía, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? ¿Sí? ¿Cuáles serían los recursos? Bueno, las vidas, cómo se ganan, cómo se pierden, los monstruos, ¿cuáles serían los monstruos? ¿No? No, o sea que me ha parecido como los recursos. El monstruo era el estudiar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo salgo de esto tan estereotipado? ¿Cómo rompo con esto? Pero no puede ser con algo de lo viejo porque es como que él es de Marte y yo soy de Júpiter, ¿sí? Y no logramos entendernos. Entonces, el que tiene que bajar un escalón es el adulto, ¿sí? Para después desde ahí ir llevándolo al niño hacia otros lados. Y fue muy interesante después lo que salió a partir de esto. Pero, hay que, y yo digo, bueno, a ver, ¿en dónde estaba de psicopedagogía que decía que yo en una sesión tenía que hacer esto? No estaba en ningún lado, ¿no? Y empezar a escarbar y empezar a decir, bueno, a ver, no, porque esto lo hice porque lo saqué de, y lo otro lo saqué de. Sí, lo sacaste de, pero ya ahora es tuyo. Decime qué es tuyo de esto. Porque lo saqué del videojuego, lo saqué de la serie de esto, lo saqué de... ¿Sí? Sí, lo sacaste, pero acá hay algo tuyo. Porque hay algo de él, que yo no lo estoy pudiendo ver y que él tampoco, pero lo tenemos que encontrar juntos. Porque si no lo encontramos, es clon, es como lo que dice Mériès de la fabricación. Es clonación de sujetos. ¿Sí? Entonces yo creo que una de las tareas fundamentales que tenemos nosotros hoy con los niños es esto, ¿no? Juntos podemos saber qué hay propio de cada uno. Porque es tanto lo externo que hay metido en ellos, tanto lo externo, que están perdidos, ¿no? Están perdidos. No es hablándoles mal de internet ni de la tele, porque ellos pasan horas fantásticas de enorme placer. No le podemos venir a hablar mal de la tele ni de internet, ¿sí? Sino que es a partir de eso ver qué podemos hacer y qué podemos producir. Por eso el tema de nuevas infancias y entender que esa idea de niño tabula rasa, niño incapaz, etcétera, etcétera,
era una idea de infancia que no es necesariamente el mundo. Que el niño cuando vive otras experiencias se convierte en un niño con otras características. ¿Sí? Entonces, es con ese niño con otras características al que nosotros le tenemos que enseñar. ¿Sí? Porque en algún punto nosotros tenemos que producir esto de que él se disponga a aprender. Y los niños hoy no se disponen fácilmente a aprender, porque la experiencia por la que pasan es de una autonomización temprana. Ya sea por el contacto con las nuevas tecnologías o por la exclusión social, ¿sí? Porque a partir de la exclusión social tienen que participar tempranamente en el sustento económico, compartir las actividades económicas con sus familias, entonces váyanle ustedes a pararse frente a ese niño y decirle que él no tiene recursos y que no sabe nada. ¿Sí? O un niño que está interactuando con internet que él no sabe. ¿Sí? Cuando yo agarro el celular y él viene y me asiste. ¿Sí? Entonces, esa idea de infancia era una idea de infancia producto de una época determinada. Las experiencias infantiles hoy son otras. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo me paro en la clase y para el chico yo soy una opinión más. Que va a ver si me toma en cuenta o no. Fíjense, pero la posición de los chicos frente al adulto no es la de decir, la autoridad lo toma. Ah, bueno, veré. ¿Sí? Discuten, bueno, que no me interesa la lectoescritura a los 13 años, no me interesa. Y hay que encontrar el momento y la manera, ¿sí? Que en algún momento, para que le caiga la ficha, ¿sí? Hoy estaba trabajando con un niño que había, bueno, por aparte ellos deciden, entonces me llama la mamá y me dice, mira, no quiere más al consultorio. Pero yo le dije que lo tiene que plantear, bueno. Entonces, por aparte, el vocabulario, qué sé yo, entonces me dice, bueno, personalidad espacial, porque él siente que si no, no tiene nada para venir a decir. Entonces lo acabó diciendo que no tenés nada para venir a decir y tenías esto para decir y te estaba yendo sin decirlo, ¿no? Entonces digo, bueno, yo te voy a hacer, digo, te propongo esto y te voy a mostrar, le digo, cosa que acá yo no veo a nadie porque estoy en la escuela, ¿sí? Pero sí te voy a mostrar un espejo, ¿sí? Y le mostré esto de que, o sea, frente a la lectoescritura y las dificultades que tiene con la lectoescritura, vos no te querés meter con la lectoescritura. Y lo dijiste claramente, no, yo no quiero estudiar la lectoescritura, no quiere. O sea, en otros tiempos teníamos que trabajar con esto que el chico no quería, no decía que no quería. Ahora te lo dicen directamente, no, sí, yo podría resolver los problemas, pero no quiero. Y no quiero. ¿Y qué hacemos con el no quiero? Como dice Méliès, en las 7 claves copernicanas, ¿sí? El no quiero del niño no significa que yo me corra. Ah, bueno, él no quiere, ya está, no le enseño a escribir. No. Lo que pasa es que encontrarle la vuelta es permitirse que hay momentos que uno no sabe qué hacer. Hay momentos que no sé qué hacer. Me dijo que no sé por dónde entrar. Y la verdad es que yo estuve sesiones sin saber por dónde entrar. Hasta que él mismo, porque como es otro chico, y decide, y ahí me dio el pie. Entonces yo ahí le devolví. ¿No? Le dije, yo te voy a devolver la imagen, y es esta la imagen, ¿por qué te querés meter? No, bueno, estoy diciendo que quiero yo acá, no reconoces en la escuela, ¿sí? Pero yo te voy a hacer una comparación. Viste que nosotros caminamos en dos piernas, le digo, pero a lo largo de la humanidad, le digo, el hombre tuvo épocas que caminaban 4 patas. Y un día, por algún X motivo, se paró. Y de ahí en más, no nos podemos salvar de caminar en dos piernas. Lo que sí podemos decidir es qué hace cada uno con esas 2 piernas, con ese caminar bípedo, ¿sí? Pero nadie puede zafar. Y le digo, ¿y si no queremos caminar en 2 piernas al año, ¿sí? Y estamos en 4 patas, y lo queremos hacer a los 15. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo será? Y nos va a costar un montón. Porque hay momentos para hacerlo. Por eso la escuela es ahora, y no es después. Entonces yo simplemente te reflejo esto. Te reflejo. Y se fue pensando, le cayó la ficha. Pero uno tiene que soportar también que eso que uno dice, no sé qué hacer, porque me da porque no quiere. ¿No? Y hay que soportar eso de que no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Y qué será? Y les leo un cuento, insisto, lo obligo. Si lo obligo es como Tommy Jerry, ando atrás y el otro corre cada vez más, me hace piso catalán, ¿no? Entonces, hay momentos que la verdad no sé qué hacer.
¿no? Pero entonces, en estos momentos que no sé qué hacer es donde yo necesito encontrarme con el otro como ser humano, porque en ese encuentro va a aparecer algo, ¿sí? Y yo lo voy a tener que inventar ahí, y no hay tratado de pedagogía que lo pueda decir. Y esto es lo que dice Meriel, la última clave copernicana, en la séptima, que dice entender la ligereza de la pedagogía. No podemos pretender tener un tratado de pedagogía que nos resuelva, que nos dé la receta, ¿sí?, para resolver cada cosa que ocurra en el aula. Lo que ocurre en el aula es irrepetible. Y no hay tratado de pedagogía que a mí como maestro me diga que esto me va a dar resultado, que la pedagogía tradicional sí lo hacía. ¿Sí? Decía, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿sí? Si hace esto, el resultado es exitoso, ¿no? Mucho menos en este momento. Entonces, esto de una pedagogía liviana, que nos dé grandes orientaciones, ¿sí?, acerca de cómo pararnos frente al niño, pero el resto lo vamos a tener que construir porque es un saber inexistente, porque el mundo cambió y el niño cambió. No hay quien nos diga qué hacer ahora, porque esto no lo vivió nadie. ¿Se entiende? Bien. Bueno, gente, sí. ¿Quién es?